Así es, hermano. Cristo es el Señor. ¿Y qué significa eso? Que Él es el dueño, el amo. ¿De qué? De su vida, de su trabajo, de su familia, de sus hijos, de su empleo, de su sueldo, de sus ahorros, de su cuenta bancaria, de todo, absolutamente de todo, de su casa, de su carro, de todo. Él es el Señor. Nosotros no somos sino administradores y tenemos que rendir cuenta a Él. Esto no nos lo inventamos, está en la Biblia. Miren, hermanos, resulta que hace un tiempo en muchas iglesias evangélicas se empezó a hablar de una cosa que se conoce como la doctrina de la prosperidad, o la teología de la prosperidad, o la enseñanza de la prosperidad. Y es un mensaje que dice que el cristiano no debe ser pobre. Entonces, sin tapujos le dicen a la gente, usted no tiene que ser pobre, hermana o hermano. ¿Por qué? Usted es hija del Rey de Reyes, nada menos que del dueño de todo el universo. ¿Por qué usted tiene que ser pobre? Y alguna vez un líder carismático de estas iglesias que hay aquí en la ciudad decía que la manera de salir usted de la pobreza simplemente es teniendo fe y es orando y reclamando la riqueza. Eso enseña. Usted es pobre porque usted no reclama, reclámele a Dios que le dé. Y algunos inclusive usan un versículo, porque a veces sacan versículos por allá de donde no deben de sacarlos, del Antiguo Testamento, y lo traen ahora aquí como si todo tiene que cumplirse literalmente. Y por ejemplo, aquí hay un versículo que dice lo siguiente: fue lo que realmente Moisés le dijo al pueblo de Israel, enviado por Dios. Dios mismo se lo dijo. Le dijo al pueblo de Israel en la antigüedad, antes de que tuvieran la entrada a la tierra prometida, les dijo, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, sí, todo lo que fueron andando y caminando llegó a ser de ellos. Entonces sacan el versículo y lo traen aquí y dicen, bueno, eso no ha terminado, hoy usted puede hacer lo mismo. Entonces a mí me gusta una casa muy bonita, yo hoy me ingenio la manera de entrar y entonces le digo, Señor, lo que pise todo será mío, todo será mío, entonces la casa será mía. Ese mal llamado evangelio de la prosperidad es la creencia que Dios tiene que darnos recompensas en dinero y en salud, si tenemos suficiente fe. Ahora, las iglesias carismáticas, por ejemplo, han crecido y hay mucha gente, pero no es porque el Espíritu Santo está trayendo al arrepentimiento a mucha gente, no, es por lo que venden a la gente, por el encanto que trae el que la gente escuche que puede ser rico y que tenga esperanza de que nunca se va a enfermar porque es un cristiano. Ahora mire, hermano, este es un país con poca educación y muy supersticioso. Colombia es así. La gente vive consultando a los brujos, al tarot, y ahora hasta la televisión anda ofreciendo programas, ¿no? Compran el chance o la lotería y le rezan a las almas del purgatorio para que se la ganen, para que se ganen la lotería. Hay rezos para alejar las deudas y la ruina. Y claro, en un país como este, con tantos problemas económicos, pues eso llama la atención a la gente que no tiene discernimiento y que tiene poca educación.
Hay muchos. Tengan la seguridad que si yo anuncio por la radio, pago para que me den un anuncio, y digo que el próximo domingo voy a dar la fórmula de la prosperidad. Vengan, vengan. Este lugar es insuficiente para llenarlo de gente. Miles van a acudir aquí, porque vamos a entregar la solución. Eso es fácil. Y usted va a tener todas las cosas, va a salir de la miseria y nunca se va a enfermar. Eso es algo terrible, lo que está sucediendo, ¿no? Pero mire, ¿qué es la prosperidad? ¿Qué es realmente la prosperidad? Yo miré en el diccionario, ¿qué quiere decir prosperidad? Allá dice que es cuando las cosas le son favorables a uno, cuando uno tiene éxito en lo que emprende, cuando las cosas salen bien, entonces se puede decir que hay una prosperidad, cuando las cosas salen bien. Y también no es que estemos en contra de eso, pero hay que poner cada las cosas en su sitio. Por ejemplo, si miramos Tercera de Juan, vamos a mirar Tercera de Juan, es la última carta del apóstol Juan, ¿no? Allá junto a Apocalipsis. Tercera de Juan, versículo 2. El apóstol escribe lo siguiente a alguien, ¿no? A alguien llamado Gallo, probablemente un miembro de la iglesia. Y le dice lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces aquí le desea a este hermano, el apóstol Juan, que prospere. No solo, dice que en todo, así como espiritualmente prospera, que lo sea en todas las cosas. Es lo que dice ahí. No solo en asuntos de dinero. Y entonces uno encuentra que a veces se habla de prosperidad en dos campos, ¿no? Prosperidad económica y prosperidad espiritual, o prosperidad material y prosperidad espiritual. Entonces, la prosperidad material es buena salud, confort, ¿no? No hay saltos ni preocupaciones, todo va bien. Y la espiritual, es decir, cuando uno es una persona verdaderamente consagrada al Señor y uno está madurando en la fe y uno es fuerte y no es fácilmente maleable a nada, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de eso, del tema de la prosperidad espiritual. La primera cosa que nosotros tenemos que entender, y es donde hay tantos engaños, es que la fe no es un talismán para la plata. ¿Qué es un talismán? Un talismán es una medallita o algo que la gente tiene y le pone fe a ese asunto y cree que si confía en eso, eso lo protege. Algunos tienen la cruz de talismán, entonces andan con la camándula de talismán y aquí, y la besan y todo eso y rezan para que les vaya bien, no los atraquen, no los roben, nada de esa cosa, le vaya bien en todas las cosas. Pero es que la fe verdadera, la de la cual nos habla la Biblia, la fe que nos ha dado Dios por creer en Cristo, no es un talismán. Pensar que eso es un talismán, que uno tiene talismanes, eso es astrología y pecado. Y la verdad es que en la Biblia en ninguna parte dice que si usted recibe a Cristo como su Salvador personal, usted mágicamente llegará a ser rico o nunca se va a enfermar, ¿no? Entonces, lo que están enseñando estas iglesias de la televisión, donde van 1,000 y 2,000, es una doctrina demoníaca. Y lo digo con plena libertad, sin miedo de nada. Ellos están predicando a Satanás,
La Biblia dice sí otra cosa. Por ejemplo, en Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Vamos a mirar esa carta a los filipenses. Filipenses 4:19 dice lo siguiente. Ya, aquí está, 4:19. Aquí el apóstol Pablo, después de haber hablado muchas cosas en su carta, importantes que debemos leer nosotros, termina la carta diciendo lo siguiente, dando un testimonio. Él dice, todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. A Pablo lo sostenían las iglesias. Al principio él trabajaba, creo que construía tiendas o carpas, pero después las iglesias lo sostenían. Aquí le habían enviado un buen dinero y él dice que qué bueno, y él dice que ese dinero que le enviaron, esa ofrenda, era para él un olor fragante, una cosa agradable a Dios. Y en el 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Le dice a estos hermanos y a la iglesia que el Señor suplirá todo lo que les falte, porque Dios es rico y ama a su pueblo. ¿Y el Señor cómo lo hará? ¿Cómo hace Dios eso? Suplirnos todo lo que necesitamos. Pues bendiciéndonos con un trabajo honrado. No es que el Señor nos manda en paracaídas cosas. No, es con un trabajo honrado. Una de las bendiciones del Evangelio es que cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, se inicia una vida nueva. Si alguien no ha tenido esa experiencia y no puede decir es que yo ahora soy una persona nueva, no es cristiano, así vaya a la iglesia. Y eso también se ve, eso la gente lo ve en uno, ¿no? Entonces, con esa vida nueva que Cristo nos da, uno se vuelve más responsable, uno deja los vicios, ordena su vida y naturalmente viene un progreso material. Si hay una persona que es ladrón, borracho, tiene descuidada a su familia aguantando hambre, o es vicioso, se convierte a Cristo, pues ordena su vida e inmediatamente todo cambia y la familia se va a beneficiar, porque ahora lo que el padre de familia gana, etcétera, va a ser verdaderamente para el uso debido, ¿no es cierto? Eso trae progreso material. La Biblia no nos promete montones de dinero por solo hacernos cristianos. Al contrario, nos advierte que el dinero, si no se administra bien, sino que uno anda lleno de ambición, de codicia, ese amor a la plata lo puede llevar a la perdición y al infierno. Porque tener harto dinero no es malo. ¿Quién dijo que era malo? Los ricos se van al infierno, pero los pobres también se van al infierno. Pero si hay un rico que se arrepiente y sigue a Cristo y es un buen mayordomo, ¿por qué se va a ir al infierno? No, se salva también. Entonces, no es así cualquiera persona. Lo malo es amar el dinero y volverse uno codicioso, ambicioso y todas esas cosas. Eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciaron algunos en la iglesia y fueron traspasados de muchos dolores. Sufrieron mucho por esos problemas, por ese pecado. Otra cosa que quiero, hermano, compartir es las riquezas no se mide únicamente en términos económicos, ¿no?
no solo en términos económicos. Uno puede ser rico materialmente, pero pobre espiritualmente. O puede ser rico espiritualmente, aunque materialmente es pobre. Nuestro Señor envió un mensaje a través del apóstol Juan en Apocalipsis, que conocemos como el mensaje a las 7 iglesias, ¿no es cierto? Todos lo han leído. 7 iglesias que estaban en el Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Allá habían unas iglesias que habían sido fundadas por el apóstol. Y el Señor se le aparece al apóstol Juan y le entrega la revelación sobre los últimos días, y de paso le manda un mensaje a las iglesias, a estas iglesias. Y especialmente quisiera que miráramos Apocalipsis 3:14 y nos enfocáramos en una de esas iglesias, la iglesia Laodicea, a la iglesia de Laodicea, ¿no? Entonces, estaba en una ciudad que se llamaba Laodicea. Esa ciudad no existe. Aunque hay ruinas, uno va allá. Yo no he ido, pero los que han ido, ahí están las ruinas de la ciudad, están las columnas estilo griego y lo que fue esa ciudad. Muy importante. Ya no existe. Hay una cercana que es una ciudad de más de 1 millón de habitantes, pero eso es lo que hoy conocemos como Turquía. Bien, pero en aquel entonces había una iglesia, en el siglo I. ¿Y el Señor qué dice aquí? Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. ¿Es que había un ángel allá? No, ángel quiere decir mensajero. Y lo que se está refiriendo es al pastor que está allá. Escríbele al pastor esto que le voy a decir. Dice el Señor. Y dice el Señor: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio y la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Entonces aquí el primer mensaje de la iglesia es: ustedes son una iglesia fría, aguas tibias, una iglesia que ni es fría ni es caliente. Dígaselo a la iglesia. 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una cosa terrible, ¿no? Dios está reprendiendo a esa iglesia. 17. Porque tú dices, ¿qué era lo que decía la iglesia? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa era la filosofía de la iglesia. ¿Cómo le parece? Somos ricos. No tenemos necesidad de nada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué la iglesia decía eso? ¿Qué fue lo que Dios vio? Dios vio la soberbia y la codicia en los miembros de la iglesia. ¿Y por qué? Bueno, Laodicea era una ciudad que tenía bancos, comercio e industria. Parece que era una ciudad próspera, ¿no es cierto? Así lo dice la historia. Pero no tenían lo más importante, eran ricos en dinero la iglesia, pero pobres espiritualmente. ¿Por qué? Porque no estaban buscando al Señor de verdad, estaban en ruina espiritual. No estaban experimentando la gracia y el perdón de Dios y no estaban acudiendo al Señor. Entonces, lo que aquí le dice el Señor a la iglesia es que en lugar de buscar tanta riqueza, busquen la gracia de Dios, no las riquezas de este mundo. Ahora, parece que había miembros en la iglesia que diezmaban bastante, ¿no? ¿Y por qué diezmaban bastante? Porque muchos eran tal vez comerciantes, otros eran negociantes, otros tenían muy buenos ingresos. ¿Y por qué tenían buenos ingresos?
porque resulta que en esa ciudad habían dos grandes industrias. Una era la industria del colirio. Todos sabemos qué es el colirio, ¿no? Que sirve para los ojos. Bueno, pues en esa iglesia había una industria del colirio. Y traían una piedra que llamaban la piedra frigia. Y trituraban esa piedra y hacían un ungüento y servía para las enfermedades oculares. Y vendían mucho. La primera industria, en esa época, ¿no? Y la otra industria que había allá era una lana que se llamaba la lana negra y que producían muchos vestidos, mucha industria textil en esa época. Entonces era una ciudad que se movía, era próspera, comercial, y la gente vivía bien. Con todos esos descubrimientos del colirio y todas esas cosas, porque también había una escuela de medicina, dicen los historiadores. Entonces, por supuesto, tenían salud, vestían bien, tenían plata, buenos ojos, buenos vestidos. Y llegaron a pensar que no necesitaban de Dios. Todo le iba muy bien, a nosotros nos va muy bien, no necesitamos. Eran soberbios y arrogantes. ¿Y qué les dijo el Señor? Volviendo allá a ese versículo, el versículo 17, el Señor le dice a la iglesia entonces lo siguiente: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así pensaba la iglesia. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A los ojos de Dios la iglesia era una iglesia miserable. Estaba vestida por fuera, pero por dentro estaba desnuda. Era una iglesia en quiebra, realmente, aunque tenían plata. Y por eso en el versículo 18 el Señor le dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí, dice el Señor Jesucristo, compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Claro, el Señor lo que le está diciendo a la iglesia es: ustedes están desnudos, y ustedes dicen que ven, pero no están viendo es nada. Ustedes necesitan realmente el colirio espiritual. Necesitan a Cristo de verdad, ¿no? Realmente estaban ciegos a ellos mismos, no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Deberían de haber acudido a Cristo y en arrepentimiento y pedirle que le abriera los ojos a la iglesia para que ellos se dieran cuenta de su verdadera condición espiritual. Y por eso decíamos que la riqueza no se mide solo en términos económicos, porque hay una riqueza que es también espiritual. Una relación con Dios es una verdadera riqueza. Entonces debemos de darnos cuenta que sin Cristo estamos ciegos, desnudos, somos miserables y pobres. Y debemos acudir a Dios y pedirle perdón, para que Él nos viste y abra nuestros ojos, nos haga ricos espiritualmente. Porque la Biblia dice que las bendiciones espirituales, las que Cristo nos da, y la salvación son una riqueza. Tanto es así que el Señor comparó la salvación a un tesoro. Vamos a mirar Mateo 13:44. Mateo 13:44. Mateo 13:44. El Evangelio. ¿Qué dijo el Señor? Mateo 13:44. Está el Señor predicando, ¿no? El Señor está predicando, está enseñando. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo.
y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, recordemos que el Señor usaba ejemplos tomados de la vida real, parábolas, para enseñar acerca del reino de Dios, para que la gente entendiera. ¿Y cuál era el asunto? En los tiempos de Jesús no existían bancos como ahora. Eran personas que eran como una especie de prestamistas que usted depositaba el dinero con ellos le pagaban un interés, ellos negociaban con eso y ese era el negocio, ¿no? No habían bancos. Pero ¿qué pasaba? Que como eran regiones expuestas a la guerra y al saqueo, a las invasiones, entonces mucha gente prefería esconder su dinero bajo tierra. Probablemente lo escondían en algo de su propiedad o en otra parte. Y la gente podía pasar por encima sin saber que debajo había un tesoro. Aquí en Colombia eso ya tiene un nombre también, porque los antiguos escondían el dinero. Mis abuelos alcanzaron a esconder dinero, a enterrarlo. Aquí cuando alguien lo descubría, lo llamaban era guaca. La guaca. Pero era eso, ¿no? Y entonces los indios también en los sepulcros, ellos enterraban muchas cosas, alhajas y oro, y los enterraban, ¿no? Entonces nuestro Señor enseñó que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. Es un tesoro que permanece escondido hasta que alguien lo haya. Y el apóstol decía que la salvación y todo esto que nosotros conocemos ahora es una riqueza. En Efesios 3, 8, 9, no pierda de vista Mateo, ya volvemos ahí, pero en Efesios 3, 8, 9, por ejemplo, buscando lo que dijo el apóstol Pablo, en Efesios 3, 8, 9, él dijo lo siguiente: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo era un hombre humilde, ¿no? Él no se consideraba un hombre importante ni superior a los otros apóstoles. Él decía, yo soy el más pequeño. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Es una riqueza el evangelio. Una persona puede andar por este mundo pasando por encima del tesoro de la salvación sin darse cuenta, sin verlo, sin descubrirlo. ¿Por qué? Porque nosotros por naturaleza estamos en la oscuridad acerca de las cosas de Dios. Se necesita que se nos predique el evangelio y se nos explique para que lo podamos entender. Eso se necesita. Así que, hermanos, un buen día, como dice la parábola, un hombre estaba cavando o echando asadón por allá en una finca para sembrar algo, no sabemos si era de él o de otro, cuando de repente llega y mete el asadón y se destapa un tesoro ahí. No lo estaba buscando, no tenía la mínima idea que allí podía encontrarse un tesoro, pero cuando lo descubre queda deslumbrado, queda fascinado. Recuerde que se manejaba mucho oro también, oro y plata. Entonces quedó impresionado. ¿Y qué hizo? Para evitar problemas fue y reunió de donde más pudo y compró ese lugar para poder sacar el tesoro. Y el Señor dijo que el reino de los cielos es semejante a eso. Así es la salvación. Uno andaba por este mundo ocupado en sus propios quehaceres. Repentinamente uno se encuentra con un tesoro sin estarlo buscando, ya sea porque
algún conocido le comparte la fe o algún escrito sobre el Evangelio lo impresiona a uno y de repente uno descubre algo que no había visto. Porque eso, a mí me pasó eso, ¿no? Cuando me hablaron del Evangelio, siendo yo católico, decía, pero yo, ¿por qué esto no me había dado cuenta de esto, de estas verdades tan preciosas, tan ricas, estas cosas que le ayudan a uno de verdad? Y cuando usted se apropia de ese tesoro que es la salvación o que es Cristo, usted empieza a recibir beneficios también muy importantes, porque usted encuentra ahora lo más precioso que hay en el mundo. Mire, hermanos, yo se lo digo sinceramente, yo no quiero tener nada con tal que tenga la salvación de Cristo, con tal que lo tenga Él. Puedo caerme en la miseria, pero lo tengo a Él, que es la verdadera riqueza, ¿verdad? Él me soluciona mis dificultades. Entonces, lo primero que uno se da cuenta es de eso, que Dios lo ama, que envió a su Hijo para salvarnos del pecado y de nuestros defectos, y que por el pecado tenemos una deuda con Dios, pero que el Señor Jesucristo la pagó en la cruz y que podemos tener el perdón de Dios. Y ese tesoro está disponible para todo el que confía en el Señor. Y una última cosa, hermano, que quiero mencionar aquí es que el trabajo, naturalmente, que es lo que ayuda a la prosperidad. No es lo que dicen los carismáticos, esas iglesias grandes. Hermano, si usted no trabaja va a estar en la miseria. Si usted no trabaja va a ser pobre y miserable también. Y si no tiene a Cristo, peor. Entonces, hay una prosperidad que está relacionada con el trabajo. Proverbios 22, 29, y creo que esa la vimos nosotros en la escuela dominical, pero volvamos a mirarla. Proverbios 22, 29. Proverbios 22, 29. ¿Qué dice ese pasaje? Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Pregunta la Biblia a usted. ¿Usted ha visto una persona que usted lo ve que es trabajador, responsable, juicioso, dedicado al trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Y quiénes son los de baja condición? ¿Quiénes son? Esa persona solícita, entonces él no es perezosa, no es negligente, no es descuidada en sus labores, es diligente. Y a esa persona se le nota la prosperidad. No va a estar con la gentuza ni con la chusma, como dicen ahora. Porque aquí dice que con los de baja condición. ¿Quiénes son los de baja condición? Popularmente la chusma, hermano. O lo que dicen ahora, ¿no? La gentuza. Va a prosperar, Dios lo va a bendecir. Ahora, mucha de la pobreza de nuestra gente, aquí en Colombia se debe, y esto lo dije alguna vez, se debe a que es verdad, mucha gente no tiene un trabajo digno, un buen trabajo que le permita vivir dignamente. Los salarios aquí en Colombia siempre han sido salarios de hambre. Y a eso se suma también el problema de la falta de preparación. Porque si uno nace en un hogar donde ni siquiera escasamente le dieron la primaria, los padres ni siquiera lo animaron a estudiar el bachillerato, pues eso es un impedimento gravísimo, no está preparado. Uno no puede aspirar a tener un buen trabajo cuando uno no sabe escasamente leer y escribir. Naturalmente. Entonces, hay que estar preparado, hay falta de oportunidades. Por eso es que es una bendición tener un trabajo y poder desempeñarlo bien. Y cuando un cristiano tiene un trabajo estable, tiene que aprender a ser un buen mayordomo, un buen administrador, ¿no?
hacer su trabajo de manera responsable y también ser moderado. ¿Qué quiero decir con eso? Lo hablamos, ¿no? Uno tampoco puede convertir el trabajo en un tirano que nos esclaviza, porque entonces el trabajo se vuelve un castigo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y el trabajo debe contribuir naturalmente a la prosperidad material y espiritual. Por eso tenemos que ser moderados. Hay personas que son exagerados, ¿no? Entonces dicen, sí, el trabajo lo dio Dios, yo tengo que ser un gran trabajador, y se matan trabajando día y noche. Pero ¿qué dijo el sabio? Eclesiastés 3:9. ¿Qué dijo el filósofo en Eclesiastés 3:9? Un libro de la sabiduría, de filosofía cristiana. ¿Qué dijo él a estas personas que se matan trabajando día y noche? Hay que trabajar, pero no en exceso, ¿no? Aquí dice, pregunta el hombre, pregunta a usted y a mí, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué provecho tiene usted cuando usted vive trabajando afanado? Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Claro, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Entonces, cuando alguien está prosperando y le está yendo bien, está haciendo las cosas bien, pues coma bien, vista bien, tenga las cosas que puede disfrutar. Gloria a Dios. Pero hay que ser un buen mayordomo, ¿verdad? Hay que ser un buen mayordomo. Así que hay que tener un equilibrio entre nuestra vida de trabajo y nuestra vida devocional también. Es decir, ¿de qué le sirve a un hombre trabajar tanto y ganar tanta plata si está sacrificando su salud espiritual? Si el trabajo lo mantiene tan cansado que le impide cumplir con sus deberes cristianos, como orar, estudiar la Biblia, asistir a la iglesia, servir en la iglesia. ¿De qué le aprovecha si no hace sino trabaja y gane plata y resulta que lo que digo, ni ora, ni estudia la Biblia, ni asiste a la iglesia, ni sirve para nada? ¿De qué le aprovecha? Está siendo rico para él, pero no está enriqueciéndose espiritualmente. Hermano, conclusión a esto. ¿Cuándo empezamos a ser prosperados espiritualmente nosotros? Cuando Dios nos rescata de la esclavitud del pecado, cuando Dios nos ayuda a vencer las pruebas, cuando experimentamos la plenitud de Dios en nuestra vida, tenemos al Señor. Cuando llenos del Espíritu Santo somos impulsados a la oración, a la fidelidad, al servicio. Y cuando somos así, Dios bendice nuestro trabajo y también nos bendice económicamente, ¿por qué no? El flojo nunca va a prosperar. El flojo. Vive esperando que los demás le den, sin vergüenza. De manera, hermanos, que cuando yo veo a alguien que es cristiano y lo veo prosperando económicamente, pero veo que también está prosperando espiritualmente, pues eso me alegra. Pero si yo veo a alguien que está prosperando económicamente, pero no está prosperando espiritualmente, entonces no me alegra. Me da tristeza de ver a alguien que está ciego, dominado por el dinero,
con el entendimiento oscurecido, confundido, y no se da cuenta que tiene que darle gracias a Dios por lo que tiene. Al contrario, el dinero lo tiene embriagado y se está olvidando de Dios. Miremos una cita del profeta Oseas, al profeta Oseas. Por allá está escondido Oseas, ¿no? A veces ni lo encontramos. El profeta Oseas. ¿Dónde está Oseas? ¿Ah? Después de Daniel. Sí, porque son... Ya, bueno, entonces, Oseas capítulo 13, versículo 4. Oseas capítulo 13, versículo 4. Esto hace muchos siglos, ¿no? Lo que el Señor le dijo a Israel, a su pueblo. Le dijo lo siguiente: Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Porque el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y le dio una tierra prometida. Por eso le dicen, ustedes no van a adorar a otro Dios sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, porque el pueblo de Israel pasó por un desierto donde tuvo grandes pruebas. Dice, en sus pastos se saciaron y repletos, o sea, Dios los bendijo también aún en un desierto y se llenaron de todo. Dice, se ensoberbeció su corazón por esta causa, se olvidaron de mí. Se olvidaron de mí, les dijo el profeta. ¿Y por qué él dijo eso? Porque el pueblo de Dios había sido infiel. No reconoció las bendiciones que Dios les había dado. La protección, los sacó de la esclavitud, los mantuvo en un desierto, los bendijo. Y el pueblo se rebeló. El pueblo de Israel. Y pasó por encima de lo que Dios le había dicho. Desde el comienzo, antes de entrar a la tierra prometida, cuando uno lee Deuteronomio capítulo 8, miremos Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio 8, capítulo 11, al comienzo de la palabra. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios reunió al pueblo de Israel y les dijo lo siguiente, les dijo, bueno, yo los he liberado a ustedes, los he protegido. Van a entrar a una herencia que yo les voy a dar, pero pongan cuidado a lo que les voy a decir. ¿Qué les dijo? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Pero el pueblo de Israel se olvidó de Dios, no cumplió nada de esto, ¿no? Estaban interesados solamente cuando les iba bien. Y apenas tenían plata,
o estaban prosperando económicamente, se olvidaban de Dios. Y yo he conocido a más de uno en las iglesias, hermano. Y aquí en la iglesia, más de uno, hermano. Que definitivamente, si yo fui tras... No, la cosa, yo necesito es billete, hermano. Y dejaron la iglesia y dejaron todo y no les importó, ¿verdad? Entonces, tal vez yo he pensado y digo, voy a orar es para que queden arruinados otra vez, para que vuelvan a Dios y se arrepientan. Bien, hermano, últimamente le está yendo bien económicamente a usted. ¿Le está yendo bien económicamente? ¿Le está yendo bien económicamente a usted, hermano? Lo felicito. Pero también está prosperando espiritualmente. ¿Usted está honrando a Dios con su trabajo como mayordomo de Dios? ¿O más bien el trabajo lo tiene esclavizado y es un impedimento para orar, para ir a la iglesia, para su familia? Esa pregunta tiene que hacérsela. Usted ve el trabajo como una oportunidad de servir a Dios, ¿no? De ofrendar y todo este asunto. Y nuestro Señor fue claro en Lucas 9:25. Lucas 9:25, ya último versículo. Lucas 9:25. Lucas 9:25. Lucas 9:25. El Señor dice lo siguiente aquí, dice, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué es lo que pasa? Mire, el hombre más rico en Colombia murió en un tejado. Lo mataron en un tejado al hombre más rico de Colombia. Entonces, el diablo sabe muy bien cómo hace su trabajo y cuáles son aquellos hermanitos que andan por ahí como medio sancochados, medio dedicados, y los engatusa y los engaña hasta que los acaba. ¿No es cierto? Entonces, hermano, no cambie usted las cosas eternas por las cosas de este mundo. El Señor dice también en otro pasaje que ¿qué le sirve ganar tanto si al final se va al infierno? Pensemos en eso. Hermano, vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque estamos reconociendo que somos mayordomos tuyos, administradores de lo que tú nos has dado. Hemos aprendido también que, aunque la plata es una bendición tuya como el fruto de nuestro trabajo, es cierto también que no es la única riqueza, que hay una riqueza que es espiritual, y es la comunión contigo, es la llenura del Espíritu Santo, es vivir conforme a tu divina voluntad, porque eso nos hará felices y nos librará de muchos problemas en este mundo. Te ruego, Padre Celestial, que bendigas aquí a todos mis hermanos en esta iglesia, que los bendigas en sus profesiones, en sus estudios, que los prosperes, que les ayudes a ser gente importante, sobre todo como personas temerosas de Dios. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado, sea mucho, sea poco. Muchas gracias, Señor, porque es tu gracia infinita la que nos enriquece y nos bendice. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén.